que estaba originalmente, que me parece que es más tiempo. Ok, sí, perfecto. Que creo que está marcada ahí. ¿Quieren que les diga? Esperen, que no me acuerdo, tengo miedo de decirles mal. Hola, profe. La. Porque a nosotros no nos aparece. ¿Qué cosa? ¿La fecha? Claro, o sea, vos pusiste en el texto, tienen tiempo hasta el viernes que viene para realizarlo, pero tipo el campus no nos dice como si tiene un límite la entrega en sí, tipo como que no está programada la entrega, pero en el texto lo aclaraste igual, así que no pasa nada. Pero no es hasta el viernes que viene, ¿no? Espera, ¿puse hasta el viernes que viene? No, creo que era hasta el 3 de diciembre la fecha. Eso, 3 de diciembre, 3 de diciembre. Esa es la fecha. Pero en el texto me quedó el viernes que viene, eso es un error, esperen. Bueno, después lo miro. No sé ni... Sí, esto está mal. Tienen hasta el 3 de diciembre para realizarlo. Ahí lo corregí. 3 de diciembre era, ¿no? Sí. Ahí está. Perdón, me quedó eso mal. Lo copié y lo pegué y me quedó mal. Igual siempre recuerda, o sea, las fechas ahí están medio ajustadas. Cualquier cosa, si tienen un problema, me avisan. ¿Quieren el martes tener una clase para que me hagan preguntas del examen? ¿O lo miran para el martes o no lo van a poder mirar para el martes? Si no, puede ser un foro. Bueno, dale, abro un foro para que me hagan preguntas por un foro. Me parece bien. Más que nada para que vayamos leyendo y... Porque si no, no van a alcanzar a mirarlo. Claro. Está bien. Bueno, la idea de esta clase... Lo estoy armando ahora para no olvidarme. Ahí está. Listo. Ya está armado. La idea de esta clase, que es la última, es contarles un poco de esto, que les digo, no es un tema en el que haya trabajado yo, entonces tengo un conocimiento un poco incompleto del área. Un poco no, muy incompleto del área. Pero bueno, lo que me interesa es poder que vean, digamos, cómo estos análisis de cómo valores influyen sobre la ciencia fueron llevados adelante en la filosofía feminista de la ciencia, porque de hecho fue muy influyente, ¿sí? En los últimos tiempos. Como fueron influyentes los movimientos feministas en los últimos tiempos, ¿no? ¿Empezamos? O sea, lo primero que hay que decir es que no es una corriente o una escuela bien delimitada, parecido a que como el feminismo no lo es, ¿no? Hay muchas cosas ahí adentro, pero uno puede llegar a decir algunas cuestiones generales, ¿no? Algo que suelen tener en común las filósofas feministas de la ciencia. O sea, recuerden que no estamos hablando de filósofas feministas, ¿sí? Sino filósofas de la ciencia feminista. Filósofos y filósofas de la ciencia feminista. Digamos, hay un montón de áreas de la filosofía que se dedican a cuestiones de género. Lo que tienen en común la filosofía de la ciencia feminista es la aceptación de que valores no cognitivos en la ciencia no son eliminables. Los valores no cognitivos no son eliminables, o sea que la ciencia no es neutral valorativamente. Que además, y específicamente por eso es filosofía de la ciencia feminista,
que los valores, que hay un grupo de valores no cognitivos que influyen sobre la ciencia que son androcéntricos, ¿sí? Androcentrismo es la visión del mundo centrada en el punto de vista masculino. Y en general se cree que la entidad de género, o sea, no la de sexo, o no necesariamente la de sexo, hay algunos que van más lejos, pero la de género es construida, no es natural, ¿sí? Las creencias acerca del carácter fijo y universal de los rasgos de género han sido utilizadas para justificar la subordinación de las mujeres a los hombres, ¿sí? Género es, bueno, saben la diferencia entre el sexo, que es biológico, y el género, que es la entidad construida socialmente. Bueno, algunos de ellos dicen que es construida socialmente, hay otros que piensan que no, como vamos a ver en un ratito. Que son básicamente las conductas y características sociales asociadas al género, ¿sí? Hay 3 sentidos de androcentrismo que son relevantes. El primero es el sociológico, que quizás sea el filosóficamente menos interesante, pero probablemente el más fuerte y el más relevante, que tiene un montón de aspectos. El primero es la escasez de mujeres en el ámbito científico o universitario, el hecho de que hay menos mujeres. La escasez de mujeres en puestos de poder, lo que se suele llamar el techo de cristal. Por ejemplo, en CONICET hay bastante paridad, según lo que había leído alguna vez. No sé cómo estará ahora, pero hace unos años había paridad, pero había techo de cristal. Es decir, en los puestos de poder había más hombres que mujeres, ¿sí? Cuando ibas ascendiendo en la escala, cada vez había más hombres. El techo de cristal es el hecho de que las mujeres no logran superar un escalafón, digamos, ¿no? Una cosa que para mí es como interesante y curiosa a la vez es que en algunas áreas hay pocas mujeres, pero hay otro fenómeno que es curioso, que es que hay ciertas áreas que son masculinizadas y otras áreas que son feminizadas. Es decir, hay ciertas disciplinas en donde hay más mujeres que hombres y otras en donde hay más hombres que mujeres. Y dentro de disciplinas específicas hay ciertas tareas que le competen a los hombres y ciertas tareas que le competen a las mujeres, ¿sí? Digamos, cuando te metes en cada área, eso va variando mucho. Y cambió mucho en los últimos tiempos, digamos. En la carrera de filosofía, el androcentrismo era bestial hace no tanto, ¿sí? Qué sé yo, las profesoras que hoy tienen 70 años eran secretarias en filosofía, les digo además, ¿no? Que es como un ámbito como bastante progresista y, bueno, no es tan progresista, pero al menos es de avanzada en general. Y las mujeres eran secretarias de los titulares, ¿sí? Muchas no se doctoraron o se doctoraron de muy grandes. Y, por ejemplo, yo trabajo en SADAF, ¿sí? Que es la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, ¿sí? Entre otros lados. Y cuando se fundó SADAF, había hombres y mujeres presentes. Y solamente firmaron el acta fundacional los hombres. Las mujeres que estaban presentes no lo firmaron. Y eso fue en los 70s. O sea, es como muy sorprendente esa cuestión. Hay otra forma de androcentrismo sociológico que es la diferencia a nivel remuneraciones, que cobren menos. Y hay una que, digamos, todas estas son bien sociológicas en el sentido de que no está tan claro que haya algún análisis filosófico relevante para hacer, ¿no? Porque es como muy de dato duro, qué sé yo, no sé. Pero hay una que es más interesante y que quizás no vaya en este punto, o quizás sí, no sé, que es que las científicas suelen ser invisibilizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que reciben menos premios, o qué sé yo, hay un montón de casos, ¿no? Un montón de casos conocidos. Uno de los más famosos es Rosalind Franklin. No le dieron el Nobel, o sea, el Nobel para el descubrimiento del ADN fue repartido entre varios tipos y a ella ni se lo dieron. Y se suele decir que fue como una
fue muy importante su trabajo en el descubrimiento de la estructura del ADN. Y hay miles de ejemplos de eso, ¿sí? Que además no sé, por ejemplo, el libro de los pájaros de Darwin, ¿no? de los viajes de Darwin, yo siempre pensé que, o sea, el que lo edita es John Gould, ¿sí? Y yo siempre pensé que los dibujos eran de él y son de la mujer, ¿sí? Y de golpe, y eso no está aclarado. O sea, hay miles de casos, ¿sí? Por supuesto, cuanto más atrás, más fuerte es la cuestión. Este sí ya es como más interesante, porque una cuestión que uno tiene digamos, frente a esas injusticias epistémicas, ¿no? En donde las mujeres tuvieron menos impacto o el impacto que tuvieron no fue reconocido, hay que hacer una revisión del canon, ¿sí? Hay que hacer como desde el presente revisar los autores que uno considera influyentes. Y a veces es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en esta materia vimos una cantidad de hombres infernal y muy pocas mujeres. Pero es difícil, digamos, cuando uno hace una selección tan chica de autores, no está tan claro que, a ver, uno está reproduciendo en algún sentido esa injusticia epistémica de invisibilización de las personas del momento, pero a la vez modificar eso es centrarse en las personas que no tuvieron impacto. Por ejemplo, en la época de Kuhn hubo filósofas de la ciencia que estaban diciendo cosas semejantes a Kuhn, por ejemplo, Mary Hess, ¿sí? Y probablemente parte de la razón por la cual tuvo más impacto que Mary Hess era porque era blanco y hombre. Mary Hess era blanca. Era hombre y yanqui, ¿sí? Pero de hecho fue la persona que tuvo impacto, digamos. Es difícil quitar de este programa Kuhn, porque fue el autor que tuvo impacto, ¿sí? Y, o sea, yo no sé cómo resolver este problema, sobre todo en una materia que hace historia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Cuando llegás a la filosofía de la ciencia del presente está lleno de mujeres, sobre todo en filosofía de la biología, que es un área en donde hay muchas mujeres. Pero no sé cómo se resuelve esto, más que decir esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Digamos, hay injusticias epistémicas que llevaron a que ciertas autoras no hayan sido influyentes, ¿sí? Pero también es raro no leer Darwin y leer a alguna naturalista de la época. ¿Se entiende el punto? O sea, es difícil, ¿no? Porque estás reproduciendo la injusticia epistémica y a la vez es difícil de reparar ese problema. Es fácil de reparar cuando tenés una Rosalind Franklin que fue de hecho influyente y no se le dio bola, ¿sí? Pero lo que suele pasar con las mujeres es que de hecho no fueron influyentes, ¿sí? Y esa es parte del problema. Bien. Esta es una forma de androcentrismo que ahí en el texto de Bernabé se lo llama sociológico. Hay uno que es el explicativo o conceptual, que es más relevante filosóficamente, ¿sí? Porque hay más tela para cortar desde la filosofía de la ciencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, hay varias formas en las que se puede presentar. Una es que se prefieran teorías o aplicaciones de teorías, ¿sí? Ciertas aplicaciones y no otras, favorables al mantenimiento del dominio sobre las mujeres, ¿sí? Ejemplo, bueno, Darwin en El origen del hombre, ya el hecho de referirse a los humanos como hombres implica una injusticia epistémica o algo así, digamos, implica androcentrismo, está claro, ya no hay que hacer eso. Cuando Darwin se pregunta por las divergencias entre hombres, las diferencias que hay entre hombres y mujeres, primero repasa las físicas, en donde no hay mucha duda, digamos, de lo que está diciendo, o sea, qué sé yo, son más bajas, qué sé yo, tienen una forma distinta, etcétera, tienen distribución de pelos distintos en el cuerpo, y después pasa a las diferencias mentales, ¿sí? Y ahí dice,
Los hombres son competitivos y ambiciosos, mientras que las mujeres tienen mayor ternura y menos egoísmo. Los hombres tienen inteligencia, imaginación, energía, perseverancia y valor. Las mujeres tienen intuición, percepción rápida e imitación. Los hombres están manejados por la razón, mientras que las mujeres por la emoción y la musicalidad. ¿Sí? Esto es típico, esta caracterización entre hombres y mujeres está en Darwin, está en todos lados. ¿Sí? De hecho, uno las puede encontrar en el presente, en un montón de lugares. Sí, también en eso, no es Darwin el que hace la diferencia entre, o sea, que justifica esto con el peso del cerebro de las mujeres con el de los hombres y tipo las medidas del cráneo. No. Creo que no. Tendría que fijarme si dice algo del peso del cerebro. Pero me parece que no. Digamos, lo que dice Darwin es que hay una selección sexual en donde hay una competencia entre hombres por acceder a las hembras que los vuelve más inteligentes, y además que las hembras prefieren a los machos más inteligentes, ¿no? Hay una selección sexual, algo por el estilo. ¿En qué sentido esta? Porque hay como distintas formas en las que esto puede ser androcentrista, ¿no? Primero es pensar que las diferencias existan, ¿sí? Pero supongamos que existían en ese momento, ¿no? Supongamos que efectivamente vos haces una especie de encuesta y los hombres y las mujeres tienden a agruparse con estas características. Algunas son súper discutibles, como razón y emoción, ¿no? Es la misma categoría es discutible, ¿no? Pero supongamos que las mujeres son mejores músicas, tienen más oído, y los hombres tienen más energía, no sé, cualquiera de esas. Supongamos que eso es cierto. No, el primer paso del androcentrismo es creer que eso es cierto, probablemente, si no es cierto. Pero supongamos que es cierto, Darwin piensa que son innatas esas diferencias, que no están generadas por las diferencias sociales del momento, ¿se entiende? Que no están generadas por la opresión, ¿sí? Porque, qué sé yo, puede ser que en el siglo XIX, si vos haces test de inteligencia, a los hombres les vaya mejor que a las mujeres, pero porque a las mujeres se las entrenaba menos por ahí. No tengo ni idea, estoy inventando. Digamos, o sea, puede ser que esas diferencias estén generadas por la opresión. ¿Se entiende? Entonces, una forma de androcentrismo es pensar que son innatas, que son naturales, ¿no? Que no están generadas por las desigualdades. ¿Sí? Para él son innatas y surgieron por selección sexual. ¿Sí? Y esto, por supuesto, que es una forma de machismo, es indiscutible. Sí, perdón, que aparte también es como una reproducción de una construcción social amparándose, como siempre pasa en el biologicismo, en la ciencia, como pasa en la educación también, que para sostener los discursos que reproducen las desigualdades se busca como o sea, se apela como a lo biológico, a lo científico, a la ciencia capaz. Hay algo que tiene algo de... Bueno, lo vamos a ver un poco en la discusión de Longino, pero hay algo que es un poco mítico, que es la idea de que siempre que se apela a factores sociales, o sea, que el biologicismo es conservador, mientras que la apelación a factores sociales es progresista. Y eso no es tan cierto, porque el psicoanálisis, por ejemplo, es súper conservador, ¿sí? Y no es innatista. Y de hecho, digamos, en la discusión, en la disputa del momento, Darwin no era conservador, era ultra progresista, ¿sí? No con respecto a las mujeres, con respecto al esclavismo, con respecto a otras cuestiones, ¿sí? Pero, qué sé yo, es compleja siempre, ¿no? Digamos, el modo de que estos valores son complejos y no es sencillo. Hay que aclarar que cuando Darwin empieza el capitulito, el paragrafito dedicado a eso, dice: sé que muchos creen que estas diferencias no son innatas. ¿Sí? O sea, empieza diciendo esa frase. ¿Sí? Empieza discutiendo, empieza
concediendo que hay mucha gente que no piensa que esas diferencias, que según él existen y que por ahí no existían, eran innatas, ¿sí? Es interesante. Bueno. Hay una cuestión que está conectada con lo que veíamos antes, que una cosa es preferir ciertas explicaciones de cómo, ¿no? O apelar a ciertas teorías o a ciertas aplicaciones de las teorías, pero a veces no es la apelación a una teoría específica lo que tiene un factor androcéntrico, sino a una teoría que en principio no está conectada con el género y que no hay forma de conectarla por las afirmaciones que hace. Se utilizan metáforas que sí están conectadas con el androcentrismo, ¿sí? Ejemplo, y esto está conectado con la clase pasada, ¿se acuerdan, no? Ejemplo, hay cierta tendencia a vincular lo masculino con lo duro, lo racional, lo activo, lo objetivo, y lo femenino con lo blando, lo emotivo, lo pasivo y lo subjetivo, ¿sí? Esto está sacado de este texto de Diana Mafia, que es una filósofa argentina, feminista, que fue senadora. ¿La conocen? La misma idea de que esas características son femeninas mientras que las otras características son masculinas es reafirmar que hay diferencias de género que son androcentristas, ¿no? Porque en definitiva funcionan excluyendo a las mujeres de la ciencia. Profe, hay otra cuestión que también creo que lo habla Mafia, que habla del ámbito público y privado. O sea, lo masculino se relaciona con el ámbito público y lo femenino está limitado al ámbito privado. Y fíjense que acá esto es curioso porque de golpe el hecho de hablar de ciencias blandas y ciencias duras, que es espantosa la distinción, y después conectar, ¿no? Que en tus conexiones lo duro sea masculino, ¿no? Porque es lo fuerte y el poder, y lo otro sea femenino, termina funcionando excluyendo a mujeres de la ciencia, ¿sí? Que no estudian matemática, no sé, por ejemplo, que es un área masculinizada, las matemáticas, ¿no? Entonces, incluso cuando vos estás hablando de cosas que no involucran el género, podés estar reproduciendo cuestiones de género. ¿Se entiende el punto? Obvio que cuando estás dando una explicación de la hominización, ¿no? De cómo el primate terminó transformándose en un humano, y entonces en la explicación las mujeres son recolectoras mientras que los hombres son cazadores, ¿sí? Eso es obvio que la teoría misma podría ser androcéntrica. Pero incluso en áreas en donde estás hablando de, qué sé yo, de cómo una célula, este es el ejemplo que da Mafia, ¿no? Cómo una célula es fecundada por un óvulo es fecundado por un espermatozoide, podés usar este lenguaje metafórico que sigue reproduciendo esa idea, ¿no? Que razón, duro, fuerte, poderoso, activo es masculino, ¿no? Esto es una frase de Mafia de ese texto que dice, que se llama Diana, disidencia, perdón, cualquier cosa dije, estoy muy dormido, disidencia sexual y epistemología de la resistencia. Dice, hasta épocas muy recientes la célula masculina se describía como activa, fuerte, autopropulsada, capaz de penetrar al óvulo, al cual entrega sus genes y así activa el programa de desarrollo. Por el contrario, la célula femenina es transportada, arrastrada pasivamente a lo largo de la trompa de Falopio hasta que es atacada, penetrada y fertilizada por el esperma, ¿no? En la propia descripción de cómo ocurre la fecundación, se reproduce la distinción de género, ¿sí? Aunque en principio no tendría por qué ser el caso. ¿Se entiende el punto? Bien. Entonces, se ve, ¿no? Que incluso, porque digo, cuando uno dice, para Aristóteles las mujeres son machos mal cocinados, que le falta un hervor, es obvio que eso es androcentrista. ¿Sí? Es tan androcentrista como pensar que Dios le sacó una costilla a Adán y fabricó a la mujer con una costilla. Tipo, es obvio que es androcentrista, pero muchas veces eso se te mete en las metáforas que utilizas, ¿sí? Por eso el machismo es muy difícil de evitar, ¿sí? Por eso todos nosotros somos machistas,
¿sí? Porque el machismo está metido en tu aparato conceptual, en tu sistema de metáforas, en tu sistema de... ¿no? Y por eso es tan importante trabajar con el lenguaje, ¿no? Aunque sea difícil, aunque a muchos les moleste mucho, no es trivial usar lenguaje inclusivo. ¿Sí? No es trivial. Porque estás reproduciendo desigualdades. ¿Sí? Bueno, esto que les decía. Están todas mal como este lo estoy haciendo en estos días, me quedaron todos mal los slides, tengo que corregir las animaciones. Me pone nervioso eso. Finalmente hay un tipo de androcentrismo que es el subrogativo, que es uno de los más bestiales, que es básicamente excluir a las mujeres como objeto de estudio, ¿sí? Que se conozca más el cuerpo masculino que el femenino. Y esto, bueno, les puse un video para que no sé si lo vieron ya. Un video relacionado con esto que es bestial. Para que analicen en el examen, que es bestial. No se los adelanto para que los vean y lo vivan solos, pero es muy fuerte y es actual, ¿no? Es de algo que pasa ahora. Pero, bueno, hay un montón de casos. Hay uno que está contado en estos textos que les cito en estos slides, que es en los estudios con modelos de animales, ¿no? En donde vos usás ratones vieron que las pruebas primero pasan por modelos animales, ¿no? Y después se hacen las pruebas de medicamentos y cosas así. Y se suelen usar ratones machos. Acá, si se fijan, azul es macho, rojo es hembra, violeta es ambos, y el gris ni siquiera se dice si es macho o hembra, ¿sí? Entonces, hay un montón de remedios o de estudios que se hicieron en ratones machos, ¿sí? Y vos después querés pasar esos resultados a machos y hembras por igual. ¿Siguen? ¿Por qué pasa eso? Esto está contado... bueno, esto que les contaba. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay algunas razones económicas. Las ratas machos son más baratas que las hembras. Mucho más baratas. Las machos no tienen ciclo hormonal. Entonces no tenés que estar cuidando esa variable. ¿Se entiende, no? Digamos, si vos estás haciendo cualquier cosa con una hembra, tenés que estar fijándote en si está en celo, no está en celo, todo ese quilombo te lo ahorrás con un macho. Y después una que probablemente sea la que, o sea, que es la más difícil de defender, pero a la vez medio indiscutible, que es pensar que el macho es representativo de la especie, ¿no? Que el macho es representativo de la especie, que es lo que te pasa cuando decís hombre para hablar de la especie humana. Esto, bueno, en este texto es como interesante porque muestra que hay muchos medicamentos que salen a la venta y que después hay que sacarlos porque afecta a las mujeres, ¿sí? Y esos medicamentos muchas veces fueron testeados en ratas macho. Hay unos quilombos tremendos con el uso de modelos animales, pero bueno, esto es una curiosidad. El otro ejemplo lo van a tener ahí en el examen. Estoy muy cansado, perdón, está costando hablar. Pero hay un montón de casos, o sea, por ejemplo, el orgasmo femenino es mucho menos conocido que el masculino en la ciencia, ni hablar por las personas, ¿no? Por la gente. Los órganos femeninos son menos conocidos que los masculinos, qué sé yo, es bastante fuerte también. Perdón, hace poco hubo una polémica por el tema de las pastillas anticonceptivas para hombres de mujeres, que decían que las de hombres no iban a salir hasta que no estén como todos los efectos secundarios controlados. Y el debate era que es gracioso porque si vos ves los efectos secundarios del de mujer es un papel enorme. Sí. No sé, y aparte son como efectos secundarios bastante
para nada agradables. Pero bueno, lo que es medicación, esto es un debate que estuvo, no sé, creo que hace un par de meses en las redes sociales. Sí. Hay miles de casos. Y bueno, ¿cuáles son las posiciones principales? No son las únicas, estoy siguiendo a este texto de... Perdón, Bernabé es un hombre, voy a haber elegido una mujer, pero después hay pocas cosas en castellano y me costó identificar algo en castellano y este texto era muy claro, pero acaba de salir un manual que no alcancé a incluirlo porque acaba de salir, que está muy bueno, que después se los menciono. Bueno, les cuento 3 posiciones generales y solo vamos a ver una de esas 3, ¿sí? Uno es el perspectivismo feminista. Sandra Harding es una filósofa de la ciencia feminista muy conocida, que rechaza la neutralidad respecto al punto de vista desde el que se construye el conocimiento, la perspectiva del grupo social oprimido, logra una objetividad débil. Es curioso esto que dice. Curioso sobre todo porque tiene un dejo marxista, pero hay algo en lo que no es marxista, ¿no? Que es básicamente las perspectivas. Si vos tomás en cuenta al grupo social oprimido, perdón, está mal esto. No podía entenderlo porque me confundí. La objetividad que considera al grupo social oprimido es fuerte frente a la del opresor, que es débil. ¿Por qué? Porque dice que el grupo social oprimido tiene la perspectiva suya y la del opresor. ¿Sí? Tiene un punto de vista más rico. Súper discutible esto. Fíjense que no es marxista para nada, porque Marx diría que el oprimido no tiene su propia perspectiva, tiene la perspectiva del opresor. ¿Se entiende? Lo que dice ella es que los oprimidos conocen el punto de vista del opresor y conocen su propio punto de vista, mientras que el opresor solo conoce el punto de vista del opresor. Igual hay algo de eso, ¿sí? Digamos, ¿no? Más allá de ese conflicto con Marx, es interesante el punto, porque de hecho no sé si les pasa a ustedes, pero si hablan con europeos, a veces son bastante ingenuos respecto a muchas cuestiones, ¿no? Y vos tenés una mirada quizás más completa, no sé si es así. Pero básicamente la idea es que incluir las miradas de los oprimidos, que fíjense que no es solamente, o sea, el perspectivismo feminista se fija en las mujeres, ¿no? Pero uno podría defenderlo de manera más general, ¿no? Lo mismo pasa con incluir la mirada de otras razas, de otras clases sociales, etc. Entonces, básicamente, considerar la mirada del oprimido te mejora, es una mejora epistémica para el grupo, ¿sí? Eso es el perspectivismo feminista, que me parece que también se lo llama del punto de vista, ¿no? ¿Cómo se lo llama? Se me fue. Bueno, algo del punto de vista. El empirismo contextual de Longino, que es lo que vamos a ver hoy, la razón por la que lo vamos a ver es porque es más cercano a la materia, ¿sí? A las cosas que estuvimos discutiendo en la materia. La objetividad se logra, dado que siempre hay valores, a partir de la elucidación de los valores contextuales no cognitivos operando en diferentes teorías y su discusión intersubjetiva, lo cual permite controlar las teorías a nivel axiológico y no solo a nivel fáctico-conceptual. Básicamente tenés que explicitar cuáles son los valores. Y finalmente el naturalizado de Lynn Nelson, que es como una discípula o heredera de Quine, que se toma en serio el holismo de la contrastación. No hay diferencias fuertes entre observaciones y teorías. La filosofía y la ciencia son disciplinas continuas. La filosofía debe brindar una teoría acerca del mundo, acerca del modo en el cual se construyen teorías científicas mejores.
se acepta el colapso de los hechos y los valores, de la dicotomía hecho-valor, todo es puesto a prueba en conjunto cuando una teoría se contrasta, y el sujeto epistémico es la comunidad y no el individuo, y básicamente desde este punto de vista quainiano se realizan análisis de la influencia de valores patriarcales en la ciencia. ¿Sí? Estos son como los 3 enfoques principales en la filosofía de la ciencia, pero no son los únicos. Y lo que vamos a ver ahora es el empirismo contextual. Que es el de Longino. Hay una cuestión interesante que es que la estrategia de muchas filósofas de la ciencia feminista, o sea, las feministas eran muy atacadas, las feministas en general y las filósofas de la ciencia feminista, ¿no? Sí, ustedes escuchan hablar a Diana Magía, tiene cuentos tremendos, ¿no? De cómo la maltrataban sus compañeros filósofos, ¿no? Sus compañeros y sobre todo los filósofos reconocidos. No todos, pero muchos de ellos, sí. No se las tomaban en serio, básicamente, ¿no? Ahora sí se les toma en serio. Digamos, eso fue un gran cambio. Pero hubo una época en la que no se las tomaban en serio. Ay, no me acuerdo qué iba a contar. ¿Tantas vueltas? Eso es, 2 cosas. Uno es, primero, el texto este que vamos a ver, de Longino, es un clásico. ¿Sí? Es un texto escrito en el periodo en el que a las filósofas feministas no se las tomaba en serio. ¿Sí? Y para mí no es tan bueno. Es clásico. ¿Sí? Digamos, está elegido por eso. Hay algunas cosas que son discutibles de las que dice. Perdón, sí es bueno, es discutible, que es distinto. Me expresé mal. Pero hay una cosa que es interesante, que es que como están siendo tan innovadoras y están siendo tan criticadas, en general epistemológicamente suelen ser conservadoras. ¿Se entiende? Digamos, tratan de no pasarse de rosca con la mirada que tienen acerca de la ciencia, porque están tratando de defender algo que estaba mal visto en ese momento. Y me parece que esto se ve en el texto de Longino. ¿Sí? La estrategia de ser conservador porque está siendo disruptivo en algo específico. ¿Se entiende el punto? Entonces, básicamente, el empirismo contextual de Longino es un enfoque para el análisis del conocimiento científico y para la detección de valores contextuales, específicamente patriarcales o androcentristas. Y entonces es un enfoque empirista que piensa que la experiencia sensorial es legitimadora fundamental de las afirmaciones del conocimiento, ¿sí? Que la evidencia empírica es la razón última para aceptar teorías. Ya fíjense que esto es una forma de conservadurismo en filosofía de la ciencia, ¿no? Que esto se fue poniendo en duda a lo largo del siglo XX. Y de la filosofía de la ciencia reciente acepta la carga teórica de la observación, aunque dice que no necesariamente circular, puesto que puede haber carga teórica de otras teorías. Es algo que vimos cuando veíamos Hempel y Mary Hess. De hecho, acá la cita a Mary Hess. ¿Se acuerdan? La carga teórica no implica circularidad. Y le interesa mucho el fenómeno de la infradeterminación de la teoría por los datos, que son los casos que le interesan mucho a ella, son casos en donde vos tenés teorías y la evidencia no te permite decidir entre esas 2 teorías, ¿no? Hay un montón de casos, ¿sí? O sea, la evidencia disponible es compatible con ambas teorías. No te sirve para elegir una por sobre otra. Entonces, cuando ocurre eso, según ella, la fijación de una teoría o la preferencia por una teoría no se debe a la evidencia empírica, sino a valores contextuales, no cognitivos, y probablemente androcentristas. ¿Sí? Entonces, el caso que le interesa a ella es, cuando vos tenés teorías y tu preferencia no se debe a un valor cognitivo, debe deberse a un valor contextual. Y ese es el modo que propone ella para
detectar valores contextuales. ¿Se entiende el punto? Vamos a verlo en un ejemplo. Bien, lo otro que dice en este texto es: el pensamiento feminista puede contribuir a la filosofía de la ciencia tratando de entender el funcionamiento de los valores contextuales en el ámbito científico. La justificación de una hipótesis no solo implica la comparación con la experiencia, sino el análisis de presuposiciones de fondo, entre los cuales se encuentran los valores contextuales. El trabajo intersubjetivo y crítico puede permitir que tales valores idiosincráticos resulten excluidos, dejando los valores compartidos por toda la comunidad y que por eso escapan a la crítica, ¿sí? Bien. Y la idea es que la objetividad, o sea, algo que ya vimos leyendo Ricardo Gómez y leyendo Putnam, que es un ideal, debería, digamos, el modo de lograr la objetividad es minimizar la preferencia subjetiva, garantizando la inclusión de todas las perspectivas socialmente relevantes de la comunidad comprometida con la construcción crítica del conocimiento. Básicamente la idea siempre es que lo que tenés que hacer es explicitar los valores contextuales y ver cómo influyen sobre la práctica para lograr objetividad. ¿Sí? Bien, este es el ejemplo que trata ella, que es como súper lindo el ejemplo. Es lindo además porque es biología... o sea, hay algunas aplicaciones de la biología a la conducta humana que son como muy especulativas, ¿sí? Y esta no es tan especulativa, digamos. Esta tiene bastante evidencia empírica, ¿sí? Y es la de la neuroendocrinología de la conducta, ¿sí? Que básicamente lo que hace es estudiar la influencia de hormonas que las hormonas tienen en el desarrollo en el útero de ciertas conductas, ¿sí? Básicamente la idea es que las hormonas, hay baños hormonales antes del nacimiento que generan conductas sexuales después del nacimiento. Entonces, la idea es que los niveles hormonales en el útero te llevan a una organización cerebral diferente y eso provoca conductas diferentes. A esto, por eso, lo llamo un modelo lineal, ¿sí? Porque es unidireccional, ¿no? Si vos tenés un baño de no sé qué hormona en no sé qué momento del desarrollo en el útero, el cerebro se te organiza de determinado modo y tenés ciertas conductas. Un ejemplo fuerte, digamos, que para el cual hay mucha evidencia, es el de las ratas, que si vos cuando están en el útero le inyectás no sé qué hormona, cuando nacen después tienen cruzado el comportamiento. Por ejemplo, si a una rata hembra le pones ciertas hormonas, la rata hembra después muestra la conducta de monta, ¿sí? Y si le pones otras hormonas, la rata macho muestra la conducta de lordosis, que es parar la cola, como los gatos, los perros. ¿Se entiende? Digamos, para esto hay mucha evidencia, ¿sí? En las ratas hay ciertas conductas sexuales que están provocados por baños en el útero y no por los genes, ¿se entiende? Entonces vos podés cruzar un sexo con conductas del otro sexo, ¿sí? Esa es la idea. Y esto tiene bastante fuerza. ¿Cuáles son las ventajas de estas explicaciones? Primero, tiene fuerte poder unificador, pero, dice ella, el empirismo contextual privilegia la evidencia, ¿sí? Y, por supuesto, el problema es cuando vos querés pasar de estas explicaciones a los humanos.
Entonces, cuando los autores estos que trabajan en ratas terminan diciendo que hay ciertas conductas asociadas al género en los humanos que están provocados por esos baños hormonales. ¿Sí? Pero por supuesto no podés hacer experimentos con los humanos. No puedes inyectarle a una hembra, a una mujer embarazada un baño hormonal para ver qué pasa con el hijo. ¿Sí? Eso no se puede hacer, obviamente. Se puede hacer con ratas. ¿Sí? Es legal hacerlo con ratas, no es legal hacerlo con humanos por ahora. Los datos entonces a los que se apela provienen de evidencia de trabajos con animales no humanos. ¿Sí? O sea, básicamente una parte de la evidencia de que los humanos funcionaría igual proviene del laburo con ratas. Después, hay cierta evidencia de cómo estos baños hormonales in útero te generan ciertas diferencias en ciertas partes del cerebro en mamíferos, otra vez, ¿no? En mamíferos no humanos. Y en los humanos, lo único que tenés son los experimentos de la naturaleza, ¿sí? Que son los casos en donde eso ocurrió naturalmente, ¿no? Entonces, datos de conducta humana incluyen datos extraídos de poblaciones clínicas que atraen la investigación de investigadores debido a que pueden mostrar las influencias de consecuencias fisiológicas y anatómicas a exposiciones inapropiadas de su sexo cromosómico a hormonas gonadales en el útero. Niñas expuestas a niveles de andrógenos más altos de lo normal o niños expuestos a niveles de andrógenos más bajos de lo normal muestran perfiles conductuales que se agrupan en torno a conductas asociadas con el otro sexo. ¿Sí? Esta probablemente sea la evidencia más fuerte de que pueda haber algo por el estilo. Bien. Longino no critica la evidencia esta, sino que lo que trata de mostrar es que hay otras teorías que se podrían preferir, ¿sí? A las que se podría apelar para acomodar esta evidencia. Por ejemplo, y es curioso esto porque no apela a una teoría social, ¿no? Como, que no me acuerdo si Candela hablaba, ¿no? De cómo la diferencia que hay entre las explicaciones biologicistas y las explicaciones sociales. Longino, como decía yo, que está manteniendo todo como en un ámbito más como conservador epistemológicamente, te apela a una teoría que también es biológica, ¿sí? Que es la de selección de grupos neural. En esta teoría, en lugar de la causalidad unidireccional característica del modelo hormonal lineal, básicamente la idea es que hay una conectividad sináptica funcional que se selecciona en respuesta a la experiencia del organismo, ¿sí? La idea es que el cerebro se autoorganiza durante el desarrollo del organismo después de que naciste, ¿sí? Hay partes del cerebro que se desarrollan después de que naces, ¿sí? Y eso explica que existan. Otra cosa, ¿no? Acá no está negando que no existan conductas típicas de géneros. Hay gente que discutiría eso, ¿sí? Hay gente que discutiría que los hombres tengan una tendencia a jugar con cosas más violentas y las mujeres tengan una tendencia a jugar con cosas menos violentas, ¿sí? Aunque mi experiencia con mi hija y sus amiguitos me volvió un poco susceptible a creer que existe esa diferencia. Esta teoría lo que te dice es que, bueno, que los primeros años de vida, el primer año de tu vida, de un bebé, las experiencias sociales diferenciadas son las que generan diferencias a nivel cerebro. ¿Se entiende? Porque el cerebro se sigue desarrollando en los primeros años de vida. Y esta teoría podría explicar también los experimentos de la naturaleza, porque los niños con desequilibrios prenatales de hormonas
han estado con tratamiento médico desde siempre, de tal modo que las desviaciones de la conducta esperable podrían fácilmente formar parte de una respuesta a una infancia medicalizada, ¿sí? Es decir, los niños que vienen con problemas hormonales los siguen tratando al principio de su vida, con lo cual podría ser posparto la diferencia. Bien. ¿Por qué estos casos? Bueno, básicamente lo que dice Longino es que los dos enfoques interpretan los mismos datos de modo diferente. Y dado que no hay más evidencia a favor que una que de otra, ¿sí?, preferir una interpretación es, en parte, una expresión de ideología de género, que toma el género como un correlato conductual del dimorfismo sexual anatómico y fisiológico y toma el género dimórfico como un rasgo genuino de la especie, ¿sí? ¿Cuál enfoque prefiramos, dado que no hay evidencia, más evidencia a favor de uno que del otro? Acá en los 70, no sé qué pasó después. Esas preferencias se deben valer a valores contextuales, ¿sí? Deben tener que ver con valores contextuales y en particular con el machismo, que tiende a ver a las diferencias de género como innatas. Y fíjense que dice explícitamente, ¿no?, digamos, que el otro modelo también es biológico, digamos, que no es cierto que a las feministas no les gusta la biología, ¿sí? El otro modelo, en donde hay influencias de la sociabilidad que podrían generar las diferencias de género, también es biológica la teoría. Bien. Para mí el caso es interesante, es curioso, ¿no? Porque la pregunta que a mí me surge después de leer este ejemplo es si no es un poco indirecta la forma de detectar valores y la influencia de valores, ¿sí? Porque en definitiva la invitación de Longino es decir, bueno, si vos tenés dos teorías y no tenés más evidencia a favor de una que de otra, debe ser por valores contextuales, ¿sí? Pero en realidad los valores contextuales, si están conectados o no con el machismo, tiene que ver con el contenido de esos valores, ¿sí? Y con... ¿Cómo sabes si eso tiene que ver con que las personas que aplican esas teorías son machistas o no? No sé. Yo la verdad que no tengo una respuesta tan clara. De hecho, yo hice trabajo sobre Darwin, no sobre el machismo, sino sobre el racismo. Y tratar de convencer a alguien de que hay ciertas teorías que sostiene Darwin porque es antiesclavista es bastante difícil, ¿sí? Porque... El problema también acá sobre todo en las ciencias sociales, es que uno nunca se deja de mirar a uno mismo en realidad. Entonces, las preguntas que nos hacemos son racistas, son machistas, porque así lo somos, porque vivimos en una sociedad que tiene esa estructura y la replica constantemente. Entonces, quizás creo que acá el error es pensar si los caminos que se usan son machistas o no, o valoran visiones machistas o no, cuando en realidad ya las preguntas lo son, los métodos lo son. O sea, no es solamente una respuesta, sino ya de por sí la pregunta, el método científico, el contexto. Probablemente en ese laboratorio la secretaria sea una mujer y lleve el café, y si tiene una idea, después no sea inscripta en la resolución final del paper. Como que me parece que está reduciendo un problema que es más grande y más general. Bueno, pero está enfocándose en algo, digamos. Yo no creo que Longino reduzca su análisis a esto. Lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido es lo siguiente, a ver si lo puedo explicar. Básicamente, supongamos que tenemos un científico que está tratando de explicar sin ninguna evidencia a mano cómo es que los humanos se transformaron en humanos, ¿no? Cómo es que un primate prehumano se transformó en humano.
Y entonces, efectivamente, en su explicación apela sin ninguna razón, sin ninguna evidencia, a roles de género, ¿no? Que como les decía hoy, ¿no? Los varones cazaban, las mujeres recolectaban. Entonces, llevando el status quo del presente al pasado. ¿Se entiende el punto? Ahí vos tenés un tipo que tiene distintas hipótesis, ¿sí? Distintas formas de aplicar su teoría, ¿sí? Este caso es distinto, porque vos tenés tipos que trabajan sobre hormonas y sobre los daños hormonales, y neurocientistas que trabajan sobre cómo se organiza el cerebro después del nacimiento, ¿sí? El hecho de que el endocrinólogo, el neuroendocrinólogo, prefiera una explicación neuroendocrinológica de las diferencias de género a la explicación del neurocientista, difícilmente sea por los valores contextuales machistas, sino que uno prefiere las explicaciones suyas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Digamos, porque No, pero vos decís que es por las psicoanalista. disciplinas que ¿Cómo? tienen que ver con la disciplina. Porque son disciplinas distintas. O sea, ¿te sorprende que un psicoanalista quiera dar una explicación psicoanalítica de todo fenómeno con el que se encuentra? No, es básicamente la deformación profesional, ¿sí? Nunca un psicoanalista va a decir, para mí esto está producido por las neuronas, no sé. Sencillamente, o por un reflejo condicionado. Sencillamente no buscan eso, ¿sí? Entonces, el ejemplo que utiliza me parece raro, porque es obvio que los neuroendocrinólogos van a tratar de explicar la conducta humana apelando a su enfoque, porque porque lo que tienen que hacer los científicos es aplicar su enfoque, ¿sí? Pero entonces la pregunta que tenés que hacer es, pero los tipos estos neuroendocrinólogos, ¿por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué daban estas explicaciones? ¿No? Y esa pregunta no es tan fácil como comparar dos hipótesis, porque no hay ningún científico que tenga el ojo de Dios y elija hipótesis desde afuera, ¿se entiende, no? Entonces, el estudio de cómo los valores contextuales afectan al científico tiene más que ver con meterse en sus cartas, en sus opiniones, ¿no? Y eso es más sociológico o historiográfico que filosófico. Entonces, hay una pregunta que yo me hago, que es, bueno, pero desde la filosofía, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y me la hago porque, de hecho, yo escribí artículos no sobre la influencia del machismo en Darwin, sino sobre la influencia del antiesclavismo en Darwin, ¿sí? Y fue muy difícil convencer a los evaluadores, ¿sí? Digamos, porque... Y sí, porque no hay... O sea, ¿vos por qué podés mostrar? Podés mostrar que, no sé, Darwin, por ejemplo, da una explicación del origen de las razas que presupone que todas las razas tienen las mismas capacidades mentales, ¿sí? O sea, Darwin era racista, pensaba que había pueblos civilizados y pueblos salvajes, y que el concepto de civilización coincidía con ser un inglés. Era eurocentrista en esa mirada. Era racista, digamos, no se está discutiendo si era racista o no era, obvio que era racista. Pero el punto es, era antiesclavista también. Y los antiesclavistas en ese momento defendían que los pueblos salvajes eran civilizables. Mientras que los esclavistas pensaban que la condición de salvajismo era irrecuperable, ¿sí? Entonces, los que evangelizaban, por ejemplo, los que andaban evangelizando, no que uno los juzga hoy, pero los que andaban evangelizando por acá, por las cataratas, lo de la película La Misión, pensaban que los pueblos, ¿saben de qué hablo? ¿Vieron la película La Misión? Pensaban que esos pueblos eran evangelizables, ¿sí? Y ellos eran los antiesclavistas en ese momento, aunque hoy a nosotros nos suenan eurocentristas. ¿Se entiende el punto? Entonces, yo lo que hice fue, bueno, fíjense,
Darwin piensa que todos los humanos tienen las mismas capacidades mentales, y eso lo vuelve parte de su explicación, no es una frase que dice. Además piensa que las diferencias raciales son superficiales, ¿sí? Y eso en el momento debía tener que ver con el antiesclavismo. Pero claro, cuando un evaluador lo lee, dice, ¿y cómo sabes que tiene que ver con el antiesclavismo? Y la respuesta es, no lo sé. No lo puedo saber. Seguro que tenía que ver, porque estaban todos discutiendo eso en ese momento. ¿Cómo no va a tener que ver? Pero, y el punto es, bueno, ¿y cómo hace ese análisis de de cuáles son los valores contextuales que influyen o cuáles no? Bueno, no es tan fácil. ¿Sí? Realmente a mí es una cuestión que me genera dudas, pero probablemente tenga que ver con cosas como las de Lakoff, ¿no? Que sea tratar de buscar en el lenguaje que se utiliza, no sé. Realmente no es fácil, pero es súper interesante y de hecho hay mucha gente haciéndolo en el presente. ¿Sí? Porque además, recuerden que esta es una de las injusticias epistémicas. Hay muchas. O sea, nosotros sufrimos muchas justicias, no solamente las mujeres sufren una injusticia epistémica solo por ser mujeres, sino ustedes la sufren por ser, por no ser hablantes naturales de inglés, por ser marrones, por ser... ¿Escucharon la expresión sur global? Es espantosa la que usan los europeos cuando hablan de hay que incluir las ideas del sur global. ¿Qué es el sur global? En donde está África, Sudamérica, Nueva Zelanda, y no tiene sentido, y Australia. Tipo, no tiene ningún sentido la noción de sur global. Tipo, imagínate como si nosotros hablábamos del norte global, donde están los rusos y los yanquis. Bueno, realmente es como muy interesante y hay muchas injusticias epistémicas que sufren los académicos argentinos. Si sos mujer, peor. Si sos aborigen, peor, porque tenés todas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Es como una cuestión muy interesante, muy difícil de resolver, y que hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Este es el libro que acaba de salir y que no alcancé a meterlo en la bibliografía porque ni alcancé ni a leerlo. Salió hace un mes, 2 meses. ¿Sí? Que se los recomiendo. Si quieren, les subo algunos capítulos tengo algunos capítulos en PDF. Pero los subo como optativo. ¿Sí? Porque no di la clase siguiendo los primeros capítulos. Pero está muy bien, o sea, está escrito por mucha gente, está muy bueno. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles en este curso. Se me acabó. Solo queda hacer el examen. No sé si quieren hacer algún comentario de algo de lo que se les ocurra. Perdón, profe, entonces clase ya no tenemos más y la clase de consulta no la vamos a hacer, pero no nos volvemos a encontrar por reunión de Meet. ¿O sí? Como quieran, no sé. ¿Quieren una clase de consulta? Yo se las ofrecía, pero por ahí... No sé, si quieren el martes... Está bien, para el calendario, el orden de las clases. O sea, si ya no tenemos como más clases así. Presenciales. Yo creo que no, digamos, si para el martes no van a tener leído el trabajo y qué sé yo diría que no. Hagamos un foro y me hacen preguntas por ahí, cualquier cosa, o por mail o por como quieran. Porque todos van a estar desparejos, ¿no? Lo subí tanto antes que van a haber algunos trabajando ahora, otros la semana que viene. Entonces, yo diría que, si salvo que me lo pidan, que cerremos con la sincronicidad ahora. Así que es momento de que me digan lo que quieran.
si se les ocurre algo. Yo creo que van a surgir después del parcial capaz los comentarios. Ok. Después voy a... Porque todavía no, es como que todavía no cerramos Sí. la etapa. Si les parece, voy a hacer un foro para que después de que yo les diga las notas, ustedes opinen honestamente respecto a lo que quieran. ¿Sí? Para ver, qué sé yo, qué les parece la materia o qué les parece que hay que modificar, etcétera. ¿Sí? Para, qué sé yo, para hacerlo para la próxima. Sé que es una materia, es un horario que para la virtualidad es un poco duro, me doy cuenta. Es un horario duro. Igual con respecto a eso me parece que es algo que creo que charlamos en otro momento, que bueno, hay algo en la virtualidad que a muchos nos cierra por nada, nuestro trabajo. Yo capaz soy la más privilegiada porque vivo a 10 minutos de la UNCI, pero hay gente que viaja mucho, Sí. o que ahora con todo este tema de los trenes y eso, no salen trenes a las 10 de la noche, entonces hay mucha gente que se tiene que ir antes, y esto capaz nos da la oportunidad de, bueno, justo la clase de hoy fue un poco más corta, pero en otras clases que hemos cursado hasta las 10, de tipo poder tener las 2 horas, no me parece como tanto. Esto me interesa, ¿hay trenes hasta las 10? Sí, hasta un poquito antes. Yo me tomaba, porque ya no me quedo como hasta las 10, pero el cuatri pasado era hasta 10:10 y creo que el último pasaba 10:40. Ah, mirá. Y ya está. Tenían como 30 minutos de brecha, Okay. pero bueno, yo particularmente quiero decir que también al ser virtual, capaz a veces es medio tedioso. A mí personalmente no me resultó así la cursada, sobre todo porque los PowerPoints son recontra dinámicos, también la forma de explicar, pero quiero destacar los PowerPoints porque es increíble que hayas hecho, profe, un Power en el que se mueve un planeta. Eso es increíble. Pero bueno, nada, qué sé yo, destacar que a mí por lo menos fue una cursada que me gustó y que también al ser, estoy en la licenciatura en sociales, sí, y capaz vimos muchos contenidos que un poco nos hacen salir de la zona de confort, creo que a todos los que, o sea, porque vemos, no sé, Darwin, Revolución Copernicana, vimos el empirismo lógico, o sea, son contenidos que medio que no estamos en nuestra cancha del todo. Pero bueno, así todo para mí fue recontra interesante salir un poco de esa zona de confort y también que las clases siempre fueron súper dinámicas e interesantes. A mí me gustó particularmente la materia por eso, porque siento que fue salir un poquito del lugar donde estamos siempre. buenísimo. Bueno, igual yo después voy a hacer un foro para que me tiren pálidas. Bueno, entonces nos despedimos sincrónicamente y pasamos a la conexión asincrónica. Palabras que no existían en el 2019. Y listo. O sea, me pueden preguntar, ustedes tienen mi mail. Recuerden que a mí, no sé si es por configuración del campus o qué, pero a mí cuando me escriben cosas en el campus no me avisan nada de nada. Entonces, si no les estoy contestando algo, mándenme un mail. ¿Sí? Diciendo qué son, de dónde son, etcétera. ¿Tá? Y si alguno tiene problemas Yo corregí todos los exámenes, ¿no? Digamos, no es que hay uno que me quedó... Ok. Si alguno tiene problemas, me avisa por mail también. Si hay problemas para subir el examen, para subir el archivo PDF o lo que fuere. Y encontramos una solución. ¿Está? Bueno, hasta luego. Nos vemos asincrónicamente.
Chao, profe. Chao, gracias. Muchas gracias por la materia. Gracias. Hasta luego.